El mundo tiene muchos problemas. Vivimos en una sociedad llena de problemas. Hay problemas entre los gobiernos. Tenemos problemas en la sociedad. Hay problemas en la educación. Hay problemas en la salud. Todos los días leemos los periódicos o vemos la televisión y lo que sale son ¿qué? Problemas. Pero el mayor problema que tiene la humanidad, el mayor problema que tiene atada a la humanidad, que no la deja avanzar, sino que más bien vemos un retroceso, es que la humanidad ha normalizado el pecado. Nos hemos acomodado al pecado. Hemos tolerado el pecado. Convivimos con el pecado. Y esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque cuando somos cristianos y nos acomodamos al pecado y toleramos el pecado y practicamos el pecado, ese mismo pecado no me va a permitir a mí pararme en una posición de justicia delante de Dios y presentarle un reclamo o presentarle una petición. Porque si hay algo que hace el pecado es que nos roba la autoridad espiritual. Amén. Ese pecado que muchas veces está arraigado en el corazón. Ese pecado que llevamos oculto en el corazón. Ese pecado que tratamos de disimular. Ese pecado que muchas veces nos lleva inclusive a engañar. Es lo que me aparta de Dios. Es lo que me aleja de Él. Y es lo que provoca en mí un enfriamiento espiritual, porque nadie que practique el pecado puede decir que está bien espiritualmente, y nadie que practique el pecado puede decir que está cerca del corazón de Dios. Entonces, al practicar este pecado como cosa de todos los días, nuestro corazón se va endureciendo y ya ese pecado no nos incomoda. Y llegamos incluso a venir a la iglesia, a levantar las manos, a pasar adelante, a recibir la cena del Señor, sabiendo que en nuestro corazón se practica el pecado. Y lo tremendo de esto también es que no nos damos cuenta que poco a poco nos vamos saliendo de la cobertura de Dios. Y es que no sabemos de memoria. Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad que lo sabemos de memoria? Pero cuando usted de continuo practica el pecado, cuando usted se acomoda al pecado, cuando ya es un estilo de vida, usted se sale de esa cobertura. Y lo tremendo es que se queda a expensas de los ataques del enemigo. Si no, pregúnteselo a Sansón. Conocemos la historia de Sansón, ¿verdad que sí? Mire, Sansón como nadie. Solamente Jesús y Sansón fueron anunciados por el mismo ángel. Sansón nació con un gran propósito. Sansón nació con un destino trazado por Dios. Iba a ser juez del pueblo de Israel. Pero Sansón fue un hombre que nunca caminó en el propósito de Dios, que se desvió, que contaminó su corazón.
Porque si conocemos la historia, Sansón tenía una debilidad. Diga, debilidad. Suena bonito, ¿verdad? Decir debilidad. Pero esa debilidad se convirtió en un pecado. Esa debilidad se convirtió en una constante en su vida. Fue desobediente. Y esa debilidad, porque suena más bonito decir debilidad que decir practico el pecado, que decir soy un sinvergüenza, que decir soy una descarada. Tengo una debilidad. Y fue esa debilidad la que acabó con el ministerio de Sansón. Fue esa debilidad la que lo apartó. Y lo más triste de todo es que Sansón ni siquiera se percató que ya Dios se había apartado de él. Vamos a Jueces 16, versículos del 19 al 20, la traducción lenguaje actual. Dalila, que se arrepienta Dalila. Amén. Hizo que Sansón se durmiera recostado a su falda y mandó llamar a un hombre para que le cortara las 7 trenzas. Recordemos que Sansón nació bajo un pacto nazareo, y el pacto nazareo implicaba un estilo de vida, y dentro de ese estilo de vida aquel hombre no se podía cortar el pelo ni podía beber vino. ¿Y qué tiene que ver el pelo, pastora? Es que cuando alguien veía a un hombre con el pelo largo, decía, ahí va un hombre que fue apartado para Dios. Ahí va un hombre que es diferente. Dice, después comenzó a maltratarlo, porque la Dalila te seduce, pero después te maltrata. Varones, pongan atención. Están callados los varones. Y le gritó, Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a librarse como antes. Porque hay momentos en que la misericordia de Dios te guarda y te cubre, pero hay momentos en la vida en que Dios te ha dado tantas oportunidades para que te arrepientas y dejes de practicar el pecado, que el Señor dice, muy bien, te dejo. Pero no sabía que Dios ya lo había abandonado. Si podemos definir a algo como una tragedia, es que Dios decida abandonar a alguien. Y si podemos definir a algo también como tragedia, es que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Y al abandonarlo el Señor, no solamente es que Dios lo abandonó, sino que se quedó sin cobertura. Y le vuelvo a repetir, se quedó a expensas del ataque del enemigo. Porque lo que hace el pecado es que le da derecho legal a Satanás para que nos hiera y nos ataque. Y mire qué tremendo. ¿Por qué es recordado Sansón? ¿Por qué es recordado Sansón? Como el que cayó en los brazos de Dalila, al que le cortaron las trenzas, los dreads. Sansón no es recordado porque fue elegido para ser juez del pueblo de Israel. Sansón siempre será recordado como el hombre que pecó. ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Cuál es el legado que le deja a usted a su familia? Y si le añadimos más desgracia, es que cuando yo de continuo practico el pecado, entonces Dios no responde por mí. El pecado anula la responsabilidad que Dios tiene por mí. ¿Estaré predicando en chino?
No, es que los oigo muy callados. Queremos que Dios se responsabilice por nosotros. Y de hecho esa fue la petición que él le hace a Moisés en el Sinaí. Yo quiero que ustedes sean mi especial tesoro. Yo quiero que ustedes sean mi propiedad exclusiva. Pero es que cuando practicamos el pecado tenemos otro dueño. Cuando practicamos el pecado, nuestro dueño se llama Satanás, se llama el diablo, se llama la serpiente antigua, el dopí, como usted le quiera llamar. Como Dios no es mi dueño, entonces Dios no tiene responsabilidad en mí. Hay una realidad que no podemos obviar. Nuestro corazón se contamina todos los días. Se contamina por lo que vemos, se contamina por lo que oímos, se contamina muchas veces por los pensamientos. Todos los días nuestro corazón se contamina. Por eso es que también todos los días tenemos que determinarnos, alejarnos, apartarnos de aquello que nos hace pecar. Porque hoy Dios está buscando, hoy Dios está levantando, hoy Dios quiere encontrar una generación de hombres y mujeres que sean de una sola pieza. Hombres y mujeres que actúen igual en público como actúan en privado. Que sean cristianos en la iglesia, pero que sean cristianos en casa, que sean cristianos en el trabajo, que sean cristianos cuando nadie los ve. Hombres y mujeres, que su sí sea sí y que su no sea no. Dios los está buscando, hombres y mujeres con un corazón íntegro. Vámonos al Salmo 18:25. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. La palabra íntegro es la palabra hebrea tamín. Y tamín significa verdad, significa entero, significa de una sola pieza, significa sin pegamento, significa sin tacha. Pero mire qué interesante, también viene de una raíz shalán, y shalán significa estar completo, pero shalán es la raíz de la palabra shalom, que significa paz. Porque la persona de una sola pieza, el hombre y la mujer que caminen en integridad, siempre tendrán paz. ¿Y sabe por qué van a tener paz? Porque no tienen nada que ocultar. Y no tienen nada que les acuse. Ayer estábamos en el matrimonio de Milce y de Jorge. Un ambiente lindísimo. Y le hablaba yo que el amor matrimonial es un amor que no tiene nada que se esconda. Como esposo o esposa que su celular tiene clave. Si el celular tiene clave es porque hay algo en ese celular que usted no quiere que su cónyuge vea. Ah, no. Y ahora son las pantallitas negras. Ay, es que mire, guachín pupila. Préstame ese celular. Ahora resulta, este no tiene pantallita negra. ¿Cómo se llama? Antiespía. Antiespía. Porque está la par de la esposa. Es el marido. Este es el espía, antiespía. Entonces, así la pantalla. Y usted puede estar. Pero usted no ve nada. Solo lo está viendo la persona que lo tiene enfrente. ¿Por qué? Porque usted tiene antiespía en el teléfono. ¿Qué es lo que está ocultando? Mejor te lo doy porque capaz que lo tiro del colerón. ¿Qué tiene que esconder? Con la pantallita negra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué conversación no quiere usted que vea su cónyuge? O los hijos. ¿Cómo su hijo va a tener pantallita negra? ¿Cómo su hijo va a tener antiespía?
El pecado nunca se hace a la luz. ¿No es pecado una cerveza? ¿Quién le dijo a usted, pastora, que era pecado tomarse una chelita? No es pecado. Entonces, ¿por qué usted no trae esa cerveza y se la toma aquí en la iglesia? Porque si no es pecado, usted puede venir aquí. ¿Me están entendiendo? ¿O estoy predicando en chino? Diga, fuera toda pantallita negra. Y empiece a ver. Proverbios 19. Proverbios 19. Quien se conduce con integridad andará seguro. Quien anda en caminos perversos será descubierto. La persona que tiene una doble vida siempre va a andar asustada. Siempre va a andar con miedo, que la descubran o que los descubran. Pero los de una sola pieza, los íntegros, no son aquellos que no pecan, porque todos pecamos, y lo dice la palabra. Son aquellos que se dejan ministrar por el Espíritu Santo de Dios, porque a usted el Espíritu Santo le dice, eso no está bien. A usted el Espíritu Santo le dice, eso es pecado. El Espíritu Santo de Dios no le dice, es una debilidad. Porque el Espíritu Santo no nos va a suavizar a nosotros el pecado. Y reconocemos que hemos pecado. Y reconocemos que le hemos fallado a Dios. Entonces vamos delante de su presencia como vino el pródigo. Y alzamos nuestros ojos y le decimos, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y volvemos en sí. Y acudimos a Él arrepentidos. Y acudimos a Él hasta con vergüenza en el corazón. Porque cuando se practica el pecado de continuo, ni vergüenza da. Amén. Pero no solamente se confiesa, no solamente se reconoce. Porque hay gente que reconoce, sí, yo soy un borracho. Hay gente que reconoce, sí, soy una adúltera. Hay gente que reconoce, sí, soy un mentiroso. Y se quedan nada más reconociendo que son. Y no dan el siguiente paso, que es el arrepentirse y el apartarse de aquello que te hace pecar. ¿Y por qué esto es importante? Porque solamente aquel que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanzará qué? ¿Alcanzará qué? Misericordia. Amén. Y vamos a tomar el ejemplo de David. Y mire que yo no iba a hablar de David, yo iba a hablar de Job, yo iba a hablar de Ezequías, pero aquí es donde el Espíritu Santo me empieza a cambiar todo, y gloria a su nombre. Amén. ¿Qué hizo David? Dios está buscando hombres y mujeres que sigan el ejemplo de David. Y vamos al Salmo 51, versículo 7, y lo tengo en 2 traducciones. Y yo sé que usted se lo sabe, pero yo nada más se lo vengo a recordar, porque a lo mejor alguien hoy Dios le está librando de la muerte espiritual, porque si no lo tenemos a Él, estamos muertos. A lo mejor hoy está Dios hablándole a alguien para que no pierda su familia, a alguien para que no pierda su integridad. Amén. Y David le dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que ¿qué? Que la nieve. Pero vamos a la otra traducción. Vea qué interesante, dice, quítame la mancha del pecado, porque el pecado te marca, así como el Espíritu Santo nos marca. El pecado marca, y quedaré limpio. Lava todo mi ser, todo, porque el pecado todo lo contamina, y quedaré más blanco que la nieve. Cuando David escribe esto, ya David había experimentado
las consecuencias de lo que el pecado trajo a su vida y a la vida de los demás. Porque el pecado no solamente le afecta a usted, el pecado le hace daño a la gente que usted dice que ama. Pero yo me pregunto, si usted ama, ¿cómo hace daño entonces? Porque quien te ama no te va a lastimar. Pero usted es un adúltero y usted dice que ama a su esposa. Usted no ama. Usted es una adúltera. Ay, no, pero es que yo lo quiero mucho. No quiere nada. Porque la persona que ama, le vuelvo a repetir, no lastima. Y la persona que ama es fiel. Y la persona que ama es veraz. Amén. Y mire, todo comenzó con una mirada. Pastor Alan predicó esa predica inolvidable, la mirada de teflón. ¿Está el pastor Alan? ¿Se quedó en la isla? Ah, bueno, pastor Alan. Pensé que se había quedado en la isla, pastor. No, la mirada de teflón, pastor. Hay mujeres que son tan bonitas, diga, amén, que las vuelven a ver, perdón, nos vuelven a ver. El pecado está en la segunda mirada. Todo empezó con una mirada, porque el pecado es así. El pecado es progresivo. Usted no se va a levantar con ganas de asaltar un banco cuando ni siquiera se ha robado un confite de la pulpería. Satanás empieza con el confite de la pulpería. Por cierto, mamás, vigilando que traen sus hijos a casa. ¿Cómo? ¿De dónde cogió eso? Que me lo regalaron. ¿Y quién se lo regaló? Así es como se forma un ladrón, ¿sabe? Cuando empieza a llevar cosas a casa y la mamá las acepta y no le pregunta y normaliza aquella situación. Todo empezó con una mirada. Y se convierte David en un mentiroso. Porque todo pecado empieza con la mentira. Y con otra mentira. Y con otra mentira. Y otra mentira para tapar la otra mentira. Y se convierte en un adúltero. ¿Y en qué más se convierte? En un homicida. ¿Por qué? Porque no supo parar a tiempo. Yo puedo controlar esto. Mentira. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a una persona, están mal? Porque está mal. ¿Y cuántas veces te ha dicho, no, yo lo puedo controlar? No, ya aquello lo controla total y absolutamente. Mire, David calladito, más bonito, ¿verdad? Porque una cosa es confesar el pecado y otra cosa es ser descubierto. Es que lo confesé. No, usted no confesó nada, Tito, a usted lo descubrieron. Sí, a mí no me venga con cuentos. Calladito, Davidcito. Dicen los estudiosos que un año callado, pero se sentía seco. Porque cuando usted conoce a Cristo y usted practica el pecado, el Espíritu Santo de Dios no le va a dejar en paz. Y estaba David un día sentado y llega el profeta Natán y le cuenta una historia y le dice, habían dos hombres, uno tenía muchas ovejas, pero otro tenía solamente una ovejita. Pero el que tenía muchas ovejas mandó por la única ovejita que tenía el otro hombre. Y le dice David, ese hombre merece morir. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú. Se le mataron las amebas a David. Pero ¿sabe qué? Conociendo a David, llegó un momento en que David le dio gracias al Señor por la confrontación del profeta. Agradezca cuando alguien se tome el tiempo y le confronta con el pecado, porque a partir de ese momento viene su restauración. Mientras haya pecado oculto, mientras haya pecado escondido, usted no va a poder ser restaurado.
Pero muchas veces Dios envía a los Natanes a decirnos que estamos mal, para empezar ahí nuestro proceso de restauración. Amén. Y también me imagino que en ese momento, cuando David vuelve en sí, como el pródigo, me imagino que en ese momento se pasó enfrente de la vida de David como una película. Y David se dio cuenta que aquel rato de placer que había pasado con Betsabé no valió la pena. Porque el pecado nada más te muestra y te seduce el ratico de placer. Pero David se da cuenta, primeramente, que ofendió a Dios. Segundo, que causó tanto dolor en la familia de Urías. Y que tercero, como consecuencia de eso, su hijo muere. Hay gente que se acerca a Dios para evitar las consecuencias, no porque tengan un verdadero arrepentimiento. Sí, Señor, líbrame, metí las patas. Dios te perdona, porque cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido, Dios perdona. Pero cuidado, porque muchas veces las consecuencias te van a perseguir. Yo aquí le pregunto a alguien, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir teniendo pérdidas por esa debilidad? ¿A cuánta gente más tenés que hacer sufrir por ese pecado? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Y apela David a la misericordia. Lo que le estaba diciendo el Señor, no me des lo que yo merezco, porque yo sé lo que yo merezco. Yo apelo a tu misericordia. Y en el versículo 1 del Salmo 51 dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ten misericordia. En otras traducciones, compasión, piedad. Aquí no vemos un David que se justifica para nada. Aquí no vemos un David que dice: Señor, perdóname, pero fue ella la que me provocó, porque se estaba bañando para que yo la viera. Yo también tengo mis dudas, que nadie se bañaba en el patio. Pero no, vemos a un David asumiendo la responsabilidad de sus actos y clama a la Gesed, la misericordia. ¿Sabe qué significa esta palabra? Tiene varios significados, pero Gesed es dolor desde las entrañas. ¿A usted le ha pasado que usted empieza a llorar y usted siente que el lloro es de aquí? ¿Verdad que sí? Es como un dolor de parto. Así llora Dios cuando nosotros le fallamos. Ese es el dolor que siente Él. Pero ¿sabe qué significa misericordia? Amor inagotable. ¡Ay, qué lindo! Amor inagotable. Amor inagotable. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La otra traducción dice: el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Si Jesús hubiese nacido en este tiempo, en el celular de Jesús hubiesen entrado mensajes inapropiados.
Dice la palabra que fue tentado ¿en qué? En todo. Ah, no, es que a Jesús le tuvo que haber salido la Jezabel. Jesús, vengo a que me ministres. Patada le dio Jesús. Demonio, te conozco. Vale la pena aclarar, ningún pastor puede ver a mujeres y ninguna mujer puede ver a un hombre. Esa es la política de esta casa. Y la mujer que busca a un pastor, alguna intención extraña tiene. No invite a tomar café a un pastor si usted está sola en la casa. Y si es casado, invita a la esposa. ¿Quién dice amén? Ah, porque Satanás es Satanás. Este es nuestro Dios. Mi fe no está sustentada en un Dios distante. Mi fe no está sustentada en un Dios que no me conozca. Mi Dios me conoce. Amén. El autor de nuestra salvación es alguien, le vuelvo a repetir, que también fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y por qué esto es tan precioso? Porque Él conoce mis luchas. Jesús conoce mis luchas. De hecho, Jesús comprende el peso de la tentación mejor que nosotros mismos. Amén. Ahora, el ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado. El pecado está caer en esa tentación. ¿Qué nos quiere decir esto? Vean qué lindo esto. No importa cuánto ni de qué forma una persona sea tentada, Dios siempre le dará las fuerzas para resistir la tentación. Ahora sí se lo voy a decir en chino, ni hao. No importa cuántas veces sea tentada una persona, ni la forma en que sea tentada esa persona. Si usted en medio de la tentación recurre a Él, Él le va a dar fuerzas a usted para que no caiga en ella. Amén. 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 Dice, borra mis rebeliones. ¿De dónde Dios tiene que borrar las rebeliones? ¿Por qué David le pide a Dios que borre las rebeliones? Acuérdese que la Biblia nos habla de 7 libros. No se sabe si son figuras metafóricas o si de verdad Dios tiene un libro. Yo sí creo, porque yo creo en el libro de la vida. Ahí está el nombre de nosotros escrito. Amén. Y cuando lleguemos delante del Padre, el Padre va a buscar el librito de la vida y va a decir: Netica Edward. Sí, aquí está, pase adelante. ¿Quién dice amén? La palabra del Señor nos habla de un libro de memorias. Vámonos a Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Y muy probablemente David sabía o había tenido referencias de ese libro de memorias. Malaquías 3:16 dice: los que temían al Señor hablaron entre sí. Entonces Él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Papelito habla, dijo el chinito. ¿Qué está escrito en ese libro de memorias con respecto a usted? Porque usted puede engañar, usted puede ocultar, usted puede aparentar, pero hay unos ojos que todo lo ven y todo lo apuntan. Amén. David sentía que los muchos pecados cometidos de él, es que no, entiéndame que no es solamente, es que robé. No, eso trae un montón de pecados. El pecado de que alguien haya confiado en usted y usted lo defrauda, eso es pecado. El pecado de la mentira, o sea, un pecado llama a otro pecado porque un abismo llama a otro abismo. Entonces,
David se sentía condenado. Pero eso fue David. No, esa cita no le he dado, me la buscan. Colosenses 2, versículos 14 y 15. Colosenses 2, versículos 14 y 15. El acta de decretos dice así: anulando el acta de los decretos, Reina Valera, estoy leyendo Reina Valera, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Usted y yo teníamos un acta que nos era contraria. En la antigua Roma, una persona se encargaba de ir por todas las ciudades donde pudo haber estado una persona, preguntando sobre ella. Perdone, ¿usted aquí conoce a la señora Karine Clark? Sí. ¿Ella hizo algo aquí? Sí, se robó unas gallinas. Ok, se robó gallinas. Me invitas al arrocito con pollo, que vengo con una hambre terrible. Y se van a Guapiles. ¿Ustedes aquí conocen a la señora Karine Clark? Sí. ¿Qué hizo aquí? Se robó unas papas, porque ya como se había robado las gallinas, necesitaba papas. Y aquella acta se iba haciendo grande. Cuando llamaban a la persona al juicio, le sacaban el acta de decretos. Usted y yo teníamos un acta de decretos, pero vino Cristo, amén, y con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y el acta que era contraria a nosotros, ahora esa acta está limpia. Y David, como tenía el Espíritu Santo, muy probablemente haciendo referencia de esa acta que nos habla Colosenses 2, 14 y 15, le pidió al Señor: bórralo, tacha las líneas negras de mi pecado y cúbrelas con la tinta roja de tu sangre preciosa. Amén. Le dice: lávame más y más. Pero la traducción al hebreo es: multiplícate para lavarme. Lávame cada área de mi vida. Amén, cada área de mi vida. Porque le vuelvo a repetir, el pecado lo contamina todo. Lávame todo, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Pero mire qué interesante, la palabra lávame aquí es la palabra golpéame. Ahí cambia. Porque una cosa es que usted le pide a Dios que le lave y otra: golpéame. Es que a veces Dios nos tiene que golpear. Es que a veces nos tiene que garrotear. Amén. Para que nosotros volvamos en sí. Pero nunca va a ser más grande el golpe de Dios, amén, que el golpe que te pueda dar el pecado. Y nos va a doler, pero es necesario. Mire qué interesante la traducción lenguaje actual de los versículos 3 y 4 del Salmo 51. Salmo 51, versículos 3 y 4 de la traducción lenguaje actual. Y mientras me lo ponen en cabina, rapidito cabina, por favor. Porque esta traducción, versículo 3 dice: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Una de las cosas con las que trató el Señor con David fue con el orgullo. Porque hay gente que es descubierta en el pecado, pero sigue con el orgullo. Sigue culpando a otros. Dice: en tu propia cara. Es que usted se puede esconder, usted puede engañar, usted puede tener apariencia de,
Usted puede tener una doble vida delante de todos, pero hay uno que usted no puede engañar. Y le voy a decir algo: el pecado va a salir a la luz en un día, 2 días, 1 año, 3 años, pero el pecado sale a la luz porque Dios no puede ser burlado. En tu propia cara, en tu propia cara. Esa conversacioncita que usted tiene en WhatsApp con quien no tiene que tenerlas, Dios las ve. Cuando te estabas acostando con otro hombre que no era tu marido, Dios te vio porque Dios estaba ahí. ¡Qué vergüenza! Es que creemos y decimos que Dios está en todo lugar, pero donde usted peca, Dios está. ¡Ay, qué vergüenza! A partir de hoy, piénselo muy bien. Aunque usted esté escondido en la panza del gran pez, como lo estuvo Jonás, Dios está ahí. Dios estuvo cuando usted tomó algo que no era suyo. Qué vergüenza, ¿verdad que sí? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es que Dios te estaba viendo aquí levantando las manos y cantando. ¿Qué fue lo que cantamos hoy? Es que ya se me olvidó todo. Ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben. Sí, y con esa misma boca vas a la casa o vas al trabajo y es una cloaca. Dios también estaba ahí. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Vamos al versículo 4 otra vez, de la traducción lenguaje actual, de Salmo 51. Porque es una traducción muy linda. Versículo 4, traducción lenguaje actual, Salmo 51. Mire, David no buscó culpables. A ti, solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Aquí David hizo una introspección. Aquí David no buscó culpar a nadie más. Aquí David no buscó afuera. ¿Buscó a dónde? Adentro, porque el pecado está aquí. Mire, muchas veces, y David no dijo, fue culpa del diablo, que se me metió el diablo. ¿Usted no ve a David diciendo eso? ¿Verdad que no? Es que muchas veces queremos espiritualizar todo. Que Satanás me robó las finanzas. ¿Cuál Satanás? Usted que no ha tenido una buena mayordomía con el dinero, que gasta más de lo que recibe. ¿Eso no es el diablo? Ese es usted, que quiere tener una vida que no puede tener. Entonces se embarca en préstamos. Que ande, que cope no sé cuánto, que cope no sé qué. Y usted dice que fue Satanás. Ay, que es que no sé en qué momento el diablo me llevó al bar. No. El diablo no tiene la autoridad de tomarle las piernas a usted al bar y las manos para la cerveza. No, eso no fue el diablo. Eso es que a usted le sigue gustando. Esa es la concupiscencia de su corazón. No fue el diablo. Pero Dios, es que el Señor me quitó todos los amigos que tenía. No fue Dios. Fue usted y sus malas actitudes, y la gente se cansó de tratar con una persona con la que no se podía tratar. Entonces por eso te quedaste solo, por eso te quedaste sola. No diga que fue Dios. Señor, devuélveme mi familia. ¿Y acaso Dios se la quitó? ¿No fue Dios? ¿Fue usted con la mala crianza? ¿Usted con el desinterés? Usted que era una persona en la iglesia y era otra persona en la casa. Devuélveme la familia. Y Dios, ¿pero en qué momento te la quité? Porque es más fácil responsabilizar al diablo. Es más fácil
espiritualizar conductas que son nuestras, de nuestra carne. Es más fácil decir, el Señor me llevó al desierto, que decir, por cabezona me metí. El Señor me llevó a una cueva. No, el Señor no lleva a cuevas a nadie. Solo a David, que lo llevó a Adulán, pero con un propósito. Que decir yo, porque tengo mal carácter, porque tengo motivaciones incorrectas, estoy donde estoy en este momento. ¿Quién dice amén? Fuerte, ¿verdad? Me hace bueno ir a China y hacer todo esto. David reconoce y dijo, fui yo. No fue la Betsabé. Es que mi papá era así. Es que yo me crié con mi mamá, que le gustaba el agüita de sapo. Sí, pero usted ahora conoce a Cristo. Usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Usted tiene un ADN ahora diferente, porque usted tiene que estar arrastrando con iniquidades familiares, y en la cruz del Calvario ya Cristo pagó el precio por nosotros. No, responsabilícese. Amén. Mientras no nos responsabilicemos y sigamos echándole la culpa a otras personas de nuestras actitudes y de nuestro comportamiento, no vamos a poder madurar, ni crecer, ni nada. Me responsabilizo completamente de lo que hice. Y me impactó esto. Vuélvanme a poner el versículo 3, por favor. Y mi pecado está siempre delante de mí. Y no lo tome esto como con que David, porque usted no ve a David hablando sobre el asunto. David fue confrontado, David se arrepintió, David clamó por misericordia, David no lo volvió a hacer y David no volvió a hablar del asunto. Ya Dios te perdonó y usted sigue con la misma metralleta. Es que cuando yo tenía 5 años y ya tiene 53 y usted está todavía con 5 años. Y Dios, ¿pero de qué me estás hablando? Porque Dios tiene memoria selectiva. Borra todos nuestros pecados, pero se acuerda de todo lo bueno, santo y agradable que hemos hecho. Amén. Dice, mi pecado está siempre delante de mí. No lo pierda de vista. No se le olvide qué es lo que le hace caer. Si usted tiene que borrar números de su celular, hágalo. Amén. Si usted tiene que apartarse de amistades, aún de la misma familia, hágalo. Si usted tiene que tomar medidas drásticas para no caer en aquello que le ha traído pérdida, que ha traído dolor, hágalo. Amén. Dice, delante de mí, no le dé la espalda, esté alerta. Que ya usted sabe cuál es su debilidad, ya usted sabe por dónde le va a entrar Satanás, así que apártese. Y en la versión Reina Valera dice, límpiame con hisopo. El hisopo era un manojo de hierbas que se usaba para rociar la sangre del sacrificio pascual y se usaba para rociar el agua purificadora del sacerdote. Todo esto como prototipo del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y David le dice, Señor, sé tú mi sacerdote, límpiame, amén, declárame limpio, este pecado me estorba. Es que para que usted termine con esto, tiene que haber un rompimiento en su vida. Usted tiene que sentirse sucio, tiene que sentirse sucia, tiene que llegar un momento de llegar a clamar a Él y decirle, esto me estorba. Ya esto no lo quiero en mi vida. Me siento sucia. Amén. Hasta que usted no llegue a este momento, usted va a seguir pecando. Va a seguir, practicando el pecado. Y Él le dice, límpiame.
Límpiame con hisopo. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente la sangre de Cristo, amén, puede limpiar y lavar todo nuestro pecado. Lávame y seré más blanco que la nieve. David sabía que cuando Jesús, el sacrificio de Cristo, porque esto es prototipo del sacrificio de Cristo. David está adelantándose al tiempo, está profetizando. Va a venir uno cuya sangre va a limpiar. Pero vean qué lindo, Jesús no solamente limpia, Él nos devuelve la pureza. Esto es hermoso. Jesús no solamente te limpia el pensamiento, sino devuelve la pureza del pensamiento. Amén. Esto es una batalla, esto es un proceso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. El pecado es una mancha profunda, pero más profundo es la limpieza que hace el Señor en nuestra vida. Amén. Y le vuelvo a repetir, esto no significa que no vayamos a asumir consecuencias. Porque le vuelvo a repetir también, hay mucha gente que no tiene arrepentimiento. Como lo pescaron, como la pescaron, como la agarraron. Entonces, Señor, lo que quieren evitar es la consecuencia. Y una vez que Dios en su misericordia contesta, ¿sabe qué pasa? Vuelven a pecar. Cada vez que usted viene supuestamente arrepentido y clama por la sangre de Cristo y vuelve a la cochinada, ¿sabe qué está haciendo usted? Diciéndole, tu sangre no sirve para nada. Yo no sé, pero yo no quisiera llegar a eso. Amén. Vamos al versículo 8 y después al del versículo 8 al 12. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mire, ahora la petición es otra. Versículos 8 y versículos 12. Ya David no solamente clama para que el Señor lo limpie. Ahora David clama por gozo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado trae amargura, trae tristeza. Yo nunca he visto a nadie decir, ay, soy tan feliz porque viera que soy una adúltera, que ni para qué le digo. Soy la mamá de las adúlteras. ¿Usted ha visto a alguien? Ay, vieras que soy un mentiroso. Ay, pero ni yo mismo me creo las mentiras que digo. ¿Verdad que no? No. El pecado trae vergüenza. El pecado trae tristeza. El pecado trae amargura. Y David dijo, yo sé que me vas a limpiar, pero yo necesito también recuperar el gozo. El gozo que en medio del proceso del pecado yo perdí. ¿Y sabe por qué esto es importante? Porque cuando usted recupera el gozo, Satanás viene otra vez, porque Satanás no se va a quedar tranquilo con usted. Satanás va a tirar. Mire, yo me quedé asombrada. Resulta que le contesto una foto de una pastora amiga. Se la contesto. Y ahí mismo no me va escribiendo un Tito. Dice, a estas alturas. Así, retajila. Que me seguía por Facebook, que predicó muy bonito, que quisiera conocerme, que él estaría feliz que yo le mande una solicitud de amistad. Se va a morir de pie. Mark Philip
¿Cuál más Philip? No, pues si hasta nombres raros se ponen. Le digo a Oscar, mira, 61 años que voy a cumplir y todavía me mandan esto. Satanás va a tirar a mi esposo las solicitudes de amistad. Una tita que fue a encuentro. Me dice Oscar, mira, una solicitud de amistad en brasier y tanga. No, más endemoniada. Ahora sí que está endemoniada. Satanás va a tratar. Son trampas. Son trampas para que usted caiga. Para que caiga en lo que usted piensa que es sencillo, que nada va a pasar. Pero ¿sabe qué? Viene Satanás, pero usted está llena de gozo. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando yo tengo gozo estoy fuerte. Amén. Cuando yo tengo gozo, Satanás no puede. Satanás intenta, Satanás planea, pero tengo gozo. Ahora, David no solamente pedía perdón, David pedía restauración. Vamos al versículo 10 de la Reina Valera. Versículo 10 de Reina Valera. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Ya yo no quiero este corazón. Ya yo no quiero este corazón. Yo quiero un corazón nuevo. Yo quiero un corazón sin mancha. Yo quiero de verdad que tú arranques este corazón y me pongas un corazón nuevo, un corazón limpio. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué es importante un corazón nuevo? Porque el corazón viejo está totalmente contaminado. Amén. Necesitamos un corazón nuevo. Amén. Ahora, la palabra crea aquí es la palabra hebrea bará, que se utiliza en el Génesis capítulo 1. Bará da la idea de la creación toda hecha nueva, pero solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede crear. Solamente Dios puede cambiar un corazón. Amén. Y le dice, crea en mí un espíritu recto. No solamente dame un corazón. Es que yo necesito ser de una sola pieza. Es que yo necesito un espíritu correcto para caminar en sintonía con Dios. Amén. Porque el que peca camina solo. Ahora sí se lo digo en chino. El que peca camina solo. Crea en mí un espíritu recto, tan recto que cuando la tentación venga yo le diga no. Tan recto que cuando la tentación venga salga yo corriendo como salió José. Tan recto que no se me olvide de dónde me sacaste, porque yo quiero ser de una sola pieza. Yo quiero ser una mujer íntegra. Yo quiero ser un hombre íntegro. Yo quiero agradarte. Vamos al versículo 10 y 12, pero de la traducción lenguaje actual. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. ¿Sabe? La batalla nuestra está aquí, en el pensamiento. Ese es el campo de batalla del enemigo, el pensamiento. Y dice, no me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Si Dios le quita el Espíritu Santo, ¿quién le va a consolar? ¿Quién le va a consolar? Si Dios te quita el Espíritu Santo, ¿cómo vas a tener esperanza y fe? Dame tu ayuda y apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser ¿qué? Feliz. Le vuelvo a repetir, el pecado empieza aquí.
Meta a Cristo en sus pensamientos. Sujete sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Esto es un proceso. Esto se practica. Pero llega un momento en que hasta sus sueños van a estar bajo el señorío de Cristo. Una vez tuve un sueño yo. Yo estaba así y aparece un hombre guapísimo. Y venía. Y yo dije: te reprendo en el nombre de Jesús. Y me desperté. Gloria a Jesucristo, que ni se me acercó el hombre. Que no era un hombre, era un demonio. Porque hasta nuestros sueños se sujetan a la obediencia de Cristo. Amén. Deje que el Señor limpie sus pensamientos. Cuando su pensamiento cambia, cambian sus actitudes, cambian sus motivaciones y cambian inclusive sus actividades. Este es el verdadero cambio. Versículo 11, traducción el lenguaje actual. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Y le vuelvo a repetir: el que camina en pecado camina solo. Muchas veces cuando algo pasa y alguien es descubierto en su pecado, lo primero que quiere es recuperar una relación. Pero aquí la prioridad de David, la primera relación que David quería recuperar era su relación con Dios. Si usted viene a que Dios le devuelva el matrimonio, los hijos, el empleo, usted está con una mala motivación. Porque la prioridad tiene que ser restaurar mi relación con Dios. Y lo que David decía era: quiero que me limpies para poder seguir caminando contigo. Y tal vez a usted, a la altura de esta enseñanza amorosa, delicada, se esté preguntando: ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque es difícil. Es difícil. Pero hubo un hombre, y de él iba a predicar, pero no, que descubrió el secreto. Un hombre que fue íntegro a pesar de todo. Y un hombre que por su integridad Dios le devuelve el doble de todo lo que había perdido. Job 31:1. Job 31:1. Y dijo Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Póngame la otra traducción, por favor. En la Nueva Traducción Viviente dice así: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna mujer. Porque si hay una área en que el hombre y la mujer son tentados, es en el área sexual. Hice un pacto con mis ojos. Algunos dicen que los ojos son la ventana del alma. Cuide lo que entre por sus ojos. Cuide lo que entre por sus oídos. Cuide lo que sus manos tocan. Cuide lo que su boca declara. Cuide donde sus pies van. Póngase de pie, iglesia. Hoy que sea un domingo de pacto. Haga pacto con sus ojos. Haga pacto con sus pies. Haga pacto con su boca. Haga pacto con sus oídos. Haga pacto con sus manos. Haga pacto con su corazón. Y dígale al Señor: límpiame con hisopo. Y dígale al Señor: purifícame. Pastora, ¿qué color pasar? No, si yo soy la primera, yo voy a pasar de primero para que usted no le dé color. Porque todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso vino a morir Cristo. Y Dios quiere levantar
Hombres y mujeres con corazones humildes que sepan reconocer su pecado, que se aparten de él para que alcancen misericordia. Dios necesita hombres y mujeres de una sola pieza, que saben que van a ser golpeados, pero que saben también que ese corazón va a ser un corazón conforme al corazón de Dios. Amén.